Ezequiel capítulo 17. En el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores en la Biblia. Directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente. La palabra de Dios nos indica en el versículo 22 del capítulo 17, cuyo título en la traducción Dios habla hoy menciona la vid y el águila. Yo el Señor digo, versículo 22, también yo voy a tomar la punta más alta del cedro, arrancaré un retoño tierno de la rama más alta y yo mismo lo plantaré en un monte muy elevado, en el monte más alto de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. Animales de toda clase vivirán debajo de él y aves de toda especie anidarán a la sombra de sus ramas. Y si pueden ver en este dibujo, esta traducción God News o también en inglés tiene dibujos que expresan partes de la Biblia, versículos que quieren como resaltar o explicar un poquito más. Entonces, cuando Dios está hablando de este versículo 22 en el capítulo 17, está hablando de este árbol. Aves de toda especie anidarán a la sombra de sus ramas, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago resplandecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. Eso está escrito en la palabra de Dios cuando habla a través de Ezequiel al pueblo de Israel, a su iglesia, a nosotros, a su pueblo. Y luego, en el capítulo 18 del mismo libro de Ezequiel, se habla de la responsabilidad personal. Algo que nos ayuda como hija e hijo de Dios a arraigarnos y cimentarnos en el amor de Dios, a saber que nuestro Padre Celestial es el Padre también de nuestros padres y el Padre de nuestros hermanos. Por ende, del mismo modo que cuida de nosotros, que cuida de las aves, que cuida de todo el universo, Él va a defender a aquellos que están a nuestro alrededor, a su pueblo, a su gente, a sus criaturas, aún aquellos que todavía no le conocen como su Señor y Salvador. Por ende, también como hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial nos mira a los ojos y nos pregunta: ¿cómo estás tratando a mis hijos, a mi hija, a mi hijo? Y aquí está un versículo clave, unos versículos clave sobre nuestra responsabilidad. Y dice la palabra de Dios: el Señor se dirigió a mí y me dijo: ¿por qué en Israel no hay gente de arrepentimiento? ¿Por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice: las palabras comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes? Les voy a leer luego en la traducción del lenguaje actual, porque esto está un poquito más explicado allá. Les pongo en los versículos bíblicos en la traducción del lenguaje actual en los comentarios. Es un refrán que repetían y repetían en Israel. Yo, el Señor, juro por mi vida, dice la palabra de Dios, que nunca volverán ustedes a repetir ese refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el Padre que el Hijo. Aquel que peque, morirá. El hombre recto es el que hace lo que es justo y recto.
no participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a ídolos, ni pone su confianza en los falsos dioses de Israel. Cuando habla de la responsabilidad personal, y por eso les voy a compartir lo de la traducción del lenguaje actual, es porque en Israel se repetía un refrán que decía que como el papá o la mamá pecaron, los hijos deben ser castigados. Por eso es que Dios dice: yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir ese refrán en Israel. A mí, dice nuestro Padre Celestial, me pertenece todo ser humano, lo mismo el Padre que el Hijo. Aquel que peque morirá. Y con eso nosotros estamos seguros, arraigados y cimentados en el amor de Dios. En el capítulo 25 del libro de Mateo se habla de las vírgenes o de las doncellas o de unas muchachas que estuvieron listas, ready, que estuvieron listas cuando llegó el tiempo de las bodas del Cordero. Si ustedes leen todo ese capítulo, Dios afirma muchas cosas en cuanto a conocer su corazón, pero específicamente en estos versículos que describen a aquellas doncellas que tenían lámparas. Lámparas pueden significar ministerios, actividades, cosas que realizar, tal cual Marta, muchas actividades, pero perdieron el sentido de mantener el aceite. En el momento preciso, cuando fue el tiempo de que el novio, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llegó, estas mujeres, estas muchachas que puedan representar a hombres o a mujeres, a niños o niñas, adolescentes o ancianos, que estuvieron listas, tenían aceite en su lámpara. Pero debieron decir no a estas otras 5 muchachas, 5 doncellas, 5 vírgenes que también puedan representar hombres, mujeres, niños, niñas, adultos, ancianos. En ese momento, ningún padre podrá ir a decirle a su hija o a su hijo: dame de tu aceite. No, la respuesta será no. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal de mantener el aceite del fuego del Espíritu Santo de Dios, del fluir del Espíritu de Dios, del aprender la palabra de Dios en nuestros corazones. Ningún ser humano podrá en ese momento ir y decir: eres mi hijo, eres mi hija, tienes que darme el aceite. No, yo soy más anciano, yo soy más viejo, respeta. No. La mejor forma de respetar y de honrar a nuestros seres que son tal vez más veteranos o viejos o ancianos en edad es ayudarles a que aún cuando tengan 99, 98, 100 años, puedan conocer el corazón del Padre Celestial, puedan conocer que son hijos e hijas de Dios y que su valor, que su identidad está en eso, en que son hijas e hijos de Dios, no en un status quo, no en una profesión o un título, o no en porque fueron papás o mamás, para nada, sino que su aceite sea personal, que su aceite encienda la lámpara de sus vidas, que hasta el último segundo de sus vidas ellos puedan captar cuán ancho, grande y profundo es el amor de Dios, que se arraiguen y se cimenten en esa realidad de ser esta iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, la novia de Cristo Jesús, en ese amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en ese amor del Padre Celestial, que sin importar la edad, nos dice que quiere abrazarnos, que quiere escondernos bajo la sombra de sus alas. Esa es una forma explícita de honrar a aquellos que nos han antecedido en esta tierra, que nacieron antes que nosotros, o que tal vez fueron a la iglesia antes que nosotros. Nuestra forma de honrarles es manteniendo nuestro aceite y dirigiéndoles a que llenen sus lámparas de ese aceite, aceite de gozo, óleo de gozo, alegría, gozo y paz, alegría, gozo y paz, alegría, gozo y paz en nuestra ciudad, el fruto del Espíritu de Dios, amabilidad, paciencia y bondad, dominio propio, humildad, fidelidad,
alegría, amor y paz, alegría, amor y paz. Y ser esos instrumentos para que ellos, para que niños, niñas, adultos, ancianos, tercera edad, jóvenes adultos, toda la humanidad puedan llenarse sus lámparas de su aceite personalmente, porque es una responsabilidad personal. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos que el fuego del Espíritu Santo de Dios se avive en nuestros corazones y mantenga encendida esa lámpara que permanece en nuestras vidas, porque somos luz en esta tierra, esa sal que nos ha llamado nuestro Padre Celestial. Y tenemos un ejemplo vivo que es Jesucristo. La palabra de Dios es viva y eficaz, es lámpara a nuestros pies. Quiere dirigirnos en su verdad. Tenemos nuestros corazones de ese gran amor. Primero, dejando que nuestro Padre Celestial nos muestre su amor, permitiendo que Él llene nuestras vidas con su corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos.